Bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por la vida que nos das. Y gracias porque a cada momento tú estás a nuestro lado. Hoy te agradecemos que no tan solo nos has dado nuestro origen, nuestro principio, sino que en el transcurso de cada día y cada jornada, tu gracia nos asiste, nos sostienes, nos iluminas, tú nos inspiras, tú eres quien generas buenos pensamientos y sostienes nuestros buenos propósitos. Gracias, Señor, porque nuestra vida está siempre en tus manos. Lo hemos descubierto con el paso del tiempo, que tú has estado en cada instante al lado nuestro, que ocasionalmente nosotros hemos bloqueado, hemos entorpecido tu obra en nosotros, pero tú no has dejado de manifestarte como el Emmanuel, como el Dios con nosotros, como el Dios cercano, como el Dios que nos dio la vida, pero que también nos acompaña durante toda nuestra vida. Muy bien, el día de hoy nuestro tema de reflexión le he titulado Creador y Padre. De hecho, cuando tú y yo profesamos el credo, la primera verdad en torno a la primera persona de la Santa Trinidad, decimos: creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Así, en la expresión tan sencilla de la primera verdad de fe que creemos, así lo profesamos. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Entonces, hablar del Padre y hablar del Creador es hablar de la fe que tú y yo profesamos. Hoy vamos a profundizar un poco en este binomio de aquel que es Padre y es Creador. Y bueno, puse esta fotografía, una, digamos, propuesta de aquella pintura de la creación de Miguel Ángel Buonarroti en la Capilla Sixtina. Obviamente, claro, son propuestas nuevas en torno a una creación como la piensa hoy la ciencia, lo cual, digamos, objetivamente no es contrario a nuestra fe, sino lo contrario a la fe sería la negación de ese principio en Dios de todo aquello que es maravilloso en este mundo. Sí, al rato de la tarde, primero Dios, te compartiré una pintura que quizá alguien de ustedes pueda estar de acuerdo, y lo respetaré siempre, pero a mí se me causó un poquito la incomodidad, voy a decirlo de esa manera. Una pintura de la creación, o una recreación de esta propuesta de Miguel Ángel, donde aparece con la encíclica del Papa, Fratelli Tutti, una pintura que llamaron Sorori Tutti, hablando de que en lugar de fratelli, que es un término masculino, hermanos, todos hermanos, soreri, acuérdate, significa hermana, soreri tuta, creo que era la expresión, pero ya se les compartiré en la tarde. A lo mejor alguien ya la vio y claro que hablaré algunas cosas siempre con respeto de las propuestas que pueda haber, pero reitero, esta pintura a mí, verdad, no me causa incomodidad. Creo que los 6 días de la creación, hoy hablaremos del sexto día de la creación, Dios de forma perfecta nos dio la vida y sigue acompañándonos. Pongo en la parte del calce una frase de un célebre jalisciense avecindado en la ciudad de Monterrey, don Agustín Fernández Basabe del Valle, o Basabe Fernández del Valle, ahí a lo mejor puso invertido los dos apellidos
el segundo y el tercero, o la parte intermedia. Don Agustín Basabe Fernández del Valle decía que el ser humano es un centauro óntico, así es como lo expresa. El elemento óntico es el propio de nuestro ser, más que el existir. La parte de existir encierra un tiempo, encierra un espacio, encierra un elemento físico, pero el ser es lo que me hace ser humano, más allá de ser Rogelio. Digamos, mi existencia es como Rogelio Narváez, pero el ser mismo de el ser humano en Rogelio, así es como lo califica, es un centauro óntico. ¿Por qué? Porque acuérdate que el centauro eran aquellos seres híbridos o aquellos seres que tenían aleación de algún animalito y del ser humano, como si fuera una sirena, como si fuera el centauro, aquellas, digamos, imágenes de la mitología. Pero lo que él refiere es que tú y yo tenemos componentes de cuerpo, elementos físicos, pero también elementos espirituales. Y entonces en esa combinación de lo físico y de lo espiritual, que somos los que lo tenemos en esta creación de Dios, así nos califica como centauro óntico. Pero vamos adelante con el texto del Evangelio del día de hoy para escuchar lo que Dios nos habla. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no se podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, te confieso que el primer subrayado que hice fue el que está en color morado, sobre todo subrayando el elemento del testimonio, porque antier se cumplieron 93 años de que San Miguel Agustín Pro fue pues ejecutado, fusilado. Y entonces creo que ese elemento de dar testimonio, sobre todo con la cercanía de la fiesta de Cristo Rey, el domingo, el lunes o antier, 93 años de que se fusiló al Beato, a San Miguel Agustín Pro, pero también me llegó una imagen fuerte de San Maximiliano María, Pro, Kolbe, San Maximiliano María Kolbe. También esto me hizo pensar en el elemento del testimonio. Yo creo que a la tarde hablaremos un poquito de este elemento del testimonio, pero también la parte azul creo que es fundamental en nuestra reflexión, poder ubicar que Dios nos asiste, o sea, que Él nos ilumina, que Él nos da argumentos, que Él nos da la capacidad y en cada momento nos asiste. Él hace que podamos tener un discernimiento, que clarifiquemos ideas, que tengamos elementos, no tan solo para discutir, sino para nosotros tener convicción de aquello por lo que luchamos y amamos en la vida. Pero al final me quedé con lo que subrayé en el último versículo, el versículo 19 de este capítulo 21 de San Lucas. Dice: ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Bien, hablemos sobre este centauro óntico, sobre este ser humano,
sobre este ser que sabe que no está solo, que sabe porque el corazón, el alma, le hace comprender que trasciende, que el tiempo no es la totalidad, y entonces este ser humano inmanente, así se utiliza esa palabra, inmanente significa lo que permanece, lo inmanente es lo que permanece en el tiempo y lo trascendente es lo que va más allá del tiempo. Pero esto nosotros lo comprendemos desde esa constitución que tenemos de ser, pues no tan solo cuerpo, sino también alma y espíritu que proviene de Dios. Entonces el centauro óntico es aquel que trasciende y que sabe que hay eternidad. Y bueno, dentro de ese sentido, hay una expresión que dice lo mismo que dice don Agustín Basabe Fernández del Valle, que dice que el ser humano es un centauro óntico. San Irineo de León dice que el hombre, con dos palabritas, en latín capax, con X al final, capax, en lugar de Z al final, una X, capax Dei, D-E-I, capax Dei. El ser humano es capaz de Dios. O sea, tú y yo somos el centauro óntico, que somos capaces de trascender, de aspirar, de buscar a Dios, de amar a Dios y de ver a Dios y percibir que Dios está con nosotros. Dentro de todo esto que te comento, quiero compartir de adelante esta frase sobre la oración que ya la habíamos visto cuando hablábamos acerca de ese orar sin desfallecer. ¿Te acuerdas un sábado que hablábamos sobre la invitación que el Señor nos presentaba, la parábola de la viuda que iba con el juez y pues el juez para que no le fastidiara y todo ello? Hablamos, ¿te acuerdas ese día sobre la oración? Y ahí te compartí esta frase de San Juan Crisóstomo, que habla nuevamente del centauro óntico, que habla del hombre que es capax Dei, capaz de Dios, que habla de este ser humano que sabe que ningún cabello de su cabeza se cae sin la voluntad de aquel que lo cuida y que lo ama. Y dice, bueno, San Juan Crisóstomo, habiendo Dios dotado los demás animales de la velocidad de la carrera, o la rapidez en el vuelo, o de uñas, o de dientes, o de cuernos. O sea, todo ser humano, todo ser de la creación está dotado para defenderse, para prevalecer aún en los medios más inhóspitos. Pero el ser humano no tiene ni velocidad en la carrera, ni rapidez en el vuelo, ni tiene uñas o garras, no tiene dientes o colmillos, no tiene cuernos. Dice, solo al hombre lo dispuso de tal forma que su fortaleza no podía ser otra que la del mismo Dios. O sea, ¿dónde está nuestra fortaleza? En Dios. Allí es donde está nuestra fortaleza. Y dice, esto lo hizo para que, obligado por la necesidad de su flaqueza, haga oración. Pida siempre a Dios cuanto pueda necesitar. Bien, vamos a hablar acerca de aquel que es creador y que es padre. Adelante. Le decía, es nuestro credo. Nosotros decimos en la primera verdad de fe, hermosamente, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Un Dios que es creador, un Dios que es Padre Todopoderoso. Las dos verdades las afirmamos de aquel que es la primera persona de la Trinidad. Pero aquí es bueno ubicar para quienes de pronto se quedan en que Dios es solamente el creador, lo cual no está mal, pero lo mismo puede creer alguien que no sea cristiano, incluso alguien que hasta no sea creyente, digamos objetivamente, digamos, es distinto quien es ateo a quien es agnóstico. En ese sentido, el ateo niega a Dios, pero el agnóstico, digamos, niega la adhesión a alguna doctrina como tal, pero va reconociendo ciertas cosas que no puede negar tan fácilmente. Dentro de ese sentido, no es lo mismo preguntarse qué le puede preocupar al creador una más de sus millones de criaturas. O sea, cuando de pronto tú dices, bueno, estoy enfermo o estoy sin trabajo o estoy ante la cercanía de un diagnóstico, me acaban de hacer una biopsia y digo, bueno,
Pues yo soy uno entre miles de millones de personas en el mundo. ¿Qué le preocupa a Dios? O sea, mi vida, mi historia, o sea, soy ni una pulga, no soy ni una microcreatura comparado con el gran universo, con este universo mundo enorme. ¿Qué soy yo? O sea, como para que Él se acuerde de mí. Y el Salmo 8 así lo dice, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Bueno, pues Dios sí se acuerda de nosotros. Pero si pensamos solamente en el creador, decimos, bueno, a este creador, una de sus miles de millones de criaturas que ha hecho a lo largo de los siglos, ¿qué le puede preocupar que yo esté enfermo ahorita? Pero no es lo mismo cuestionarse, bueno, ¿qué le puede preocupar a un padre lo que le suceda a uno de sus hijos? Y tú dices, bueno, a un creador preocuparle uno de sus miles de millones de criaturas, pues podría uno caer quizá en la sospecha, en una cierta duda, en una cierta, eh, digamos, hasta cierto punto actitud de decir, pues si acaso él pudiera pensar en mí. Pero cuando uno dice, oye, ¿qué le puede preocupar a un padre lo que le suceda a uno de sus hijos? Y uno dice, sí, a un padre le preocupa mucho lo que le suceda a sus hijos. Y sí, aunque haya miles de cosas y millones, yo soy su hijo y sé que como su hijo, como su hija, él me atiende, él se preocupa por mí. No es lo mismo interrogarse. Bueno, me estoy autodestruyendo, sí, o sea, sé que tengo hábitos o vicios nocivos, eh, sé que estoy bebiendo demasiado y estoy luchando, pero ¿qué diantres le puede preocupar al creador que yo me autodestruya, yo me esté envenenando, que me esté enfermando, que ya esté transpirando alcohol, que mi sudoración ya es con olor a humor etílico? O sea, ¿qué le preocupa a un creador que yo me esté suministrando drogas, sustancias destructivas? O sea, yo, ínfima criatura, ¿qué se va a preocupar él por mí? O sea, ¿qué le va a afectar a él? En cambio, si decimos con honestidad, ¿qué dolor le puede provocar a un padre la autodestrucción de uno de sus hijos? Y cuando uno sabe que Dios es un padre para nosotros y que nosotros somos sus hijos amados, sabemos que la pregunta ha cambiado. Por eso es fundamental nuestra fe en aquel que es creador, pero en aquel que es padre. Y tú y yo decimos en el credo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Adelante, hablamos hoy de un Dios que entra en la historia. Dice el Señor, y lo dice el Señor, lo dice el Señor. Ningún cabello de su cabeza se cae sin la voluntad del Padre. Un cabello, un cabellito. El Señor nos invita a reconocer que un cabello de tu cabeza y de mi cabeza es cuidado por aquel que me cuida y presenta la imagen quizá más elemental, más básica, para que tú y yo podamos entenderlo. Por eso hoy hablamos de este Dios que ha entrado en la historia, hablamos de la providencia de Dios. Tú y yo creemos en la providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios? Sino Dios que camina conmigo.
Dios que está a mi lado, Dios que cuida mis entradas y mis salidas, Dios que va delante de mí para guiarme y va detrás de mí para protegerme. Dios que en los momentos difíciles me carga sobre sus hombros. O sea, la providencia de Dios es de aquel que todos los días cuida mi descanso y cuida mi trabajo, cuida mi noche y cuida mi día. Es la fe cristiana. Ni un cabello de su cabeza, ni uno. Entonces, hablamos de la providencia de Dios. Sí, nosotros creemos que el Creador entró en la historia, en tu historia y en mi historia, pero no para afectarnos, sino para beneficio nuestro. Y aquí es donde marcamos una diferencia de la fe cristiana, de la fe, pues, de alguien que puede creer, pero que no es auténticamente cristiano. Los deístas con D conciben a un Dios creador, un frío ordenador del universo, un arquitecto que detonó el Big Bang inicial. O sea, los deístas creen, pues, que hay alguien detrás de esta creación, detrás de este universo mundo, pero nosotros, digamos, seríamos no deístas, sino teístas con T, porque aquí se incluye el cristianismo. Habla de un Dios que no tan solo detonó todas las cosas, sino que dice, aquí estoy, y todos los días se está creando. Y como dice el Señor Jesús, mi Padre trabaja siempre. O sea, Él sigue trabajando, Él sigue creando, Él sigue cada día perfeccionando su obra. Efectivamente, el día en que Dios no trabaje, a ver cómo le hacemos. Pero Dios, que es Padre, nos cuida, incide en la historia, abarcando alcances que solamente se entienden desde la providencia divina. Ningún cabello de su cabeza se cae sin que el Padre lo tenga contemplado. Dios ha entrado en nuestra historia. Y esto lo conocemos porque tú y yo creemos en la revelación. Adelante. Más allá de lo intelectual, digamos, más allá de nuestra genial erudición, donde alguien diga, pues bueno, esto debe tener un origen, llego a un Big Bang y bueno, alguien pregunta, ¿y quién detonó el Big Bang? Y pues alguien podrá decir, aún dentro de su genial erudición, pues que no es una casualidad, sino hay una causalidad, digamos, con toda esa sapiencia, con toda esa capacidad, con toda esa honestidad intelectual de alguien que haya llegado al famoso Big Bang, pero dice, bueno, ¿y quién detonó el Big Bang? ¿Quién detonó ese primer inicio hermoso, digamos, fecundo, concentrado, con todas las posibilidades de vida que hay? O sea, ¿quién detonó ese Big Bang? Pero si uno se queda solamente en la erudición, si se queda uno solamente en la ciencia, lo cual, digamos, ciencia o fe y razón tienen que dialogar. O sea, no repugna. O sea, no estamos en contra, al contrario, somos complementarios, pero aquí hay un elemento propio de la revelación de la palabra de Dios, donde se nos habla de que Dios ha entrado en la historia. O sea, ¿cómo nos llegó la palabra? Porque Dios habló, porque Dios se reveló, porque Dios se hizo presente. Y entonces hemos asimilado esa amorosa revelación de un Dios en la persona de Jesucristo. Y entonces, bueno, regresamos al elemento de la creación y de la salvación y podemos decir nosotros que Jesucristo, aquel que ha venido al mundo, es quien nos ha creado y es quien nos ha salvado. Porque aquí entra un juego, perdón por los conceptos que de pronto se ven medios áridos, pero ya el día de ayer hablamos de la prehistoria, la posthistoria, la metahistoria y nos mareamos un poquito con esos conceptos. Pero hoy
deja estos dos conceptos dentro de tu glosario. Hablamos dentro de la relación entre creación y salvación. La protología, protos significa primero. Digamos, el protón como tal viene ese origen en la palabra, protos, que significa primero, el protohombre, el prototipo, o sea, la protología es el tratado teológico sobre lo primero. ¿Qué fue lo primero? La creación, ¿sí? Y la soteriología habla del tratado teológico del soteros. Soteros significa salvar, de la salvación. Y hablamos cómo la protología lleva a la soteriología y la soteriología lleva a la protología. De forma bien sencilla, aquel que nos creó es el mismo que nos salva. Y aquel que nos salva es el mismo que nos crea. Si el que nos salva tiene poder de darnos vida nueva, es porque Él fue el que nos dio la vida al principio. Y aquel que nos dio la vida al principio puede hacernos que la recuperemos cuando tú y yo hayamos perdido, hayamos disminuido nuestra propia vida. Perdón por las palabras, trato de ser lo más sencillo. Adelante. En realidad tú sabes que al crear Dios salvó, porque Dios cuando nos creó nos salvó de la nada o de la inexistencia. Entonces al crearnos nos salva, pero cuando Dios me salva me crea. O sea, el momento en que yo estoy destruido y Dios me ofrece salvación, me está dando vida nueva en el nuevo Adán, Cristo, que es la nueva creación. Entonces son estas dos afirmaciones y hablamos, bueno, acerca de un Dios que crea y que salva, que al crear salva y que al salvar crea. Entonces ya hay esa relación. Aquí les pongo algunos textos bíblicos para que puedas tú, sobre todo, poder ubicar. Pero debemos ubicar que en el mundo se escribe la historia sagrada y que cada acontecimiento de la historia de salvación afecta, y afectar no significa agredir, sino la afectación puede ser positiva al mundo. O sea, lo dignifica, lo hace más grande, lo hace más bello. Adelante. Vamos aterrizando. En ese sentido, después de los primeros 5 días de la creación, después de que el creador creó la luz, los astros gigantes, separó las aguas y llamó bóveda celeste y luego separó las aguas en la tierra y luego empezó las plantas y luego los animales diferentes. Llega al sexto día, en donde el sexto día no tan solo llega a un momento culmen de la evolución, sino lo que dice en el segundo párrafito. Aparece el ser humano, que representa no un cambio elevado, sino algo que trasciende, porque se crea algo totalmente nuevo, un elemento nuevo, un ser que es físicamente como los demás, y quizá como lo describe San Juan Crisóstomo, que los demás tienen garras y tienen velocidad y tienen rapidez y tienen uñas y tienen dientes y tienen cuernos. O sea, este ser es más débil y perecedero, pero este ser tiene razón, voluntad, libertad, conciencia, autoconciencia. El sexto día Dios hizo un cambio trascendental. Y adelante, bueno, ese sexto día trasciende. El ser humano es tan frágil, dice Blas Pascal, como una caña, pero tiene algo a su favor. Esta caña es pensante. O sea, tú y yo trascendemos, pensamos. Estamos, lo que te decía San Irineo de León, somos capax Dei. Y bueno, este ser pensante, este Homo sapiens, puede ser Homo religius, es capax Dei, o sea, puede ser creyente. Y entonces, este Dios que nos dio la capacidad de trascender, se ha revelado y nos ha hablado.
Y nos dice que esta creación está orientada hacia la salvación y que, bueno, nuestra vida terrena existe en función de otra vida más alta. Dice, si se mantienen fieles, conseguirán la vida, dice el Señor. Y entonces trascendemos, vamos más allá. Adelante, sé que está un poco complejo este tema, pero vamos concluyendo. Hoy el Señor nos dice que ningún cabello de nuestra cabeza se cae sin la voluntad del Padre. Y nos dice que si perseveramos, conseguiremos la vida, salvaremos nuestra alma. El ser humano ha comprendido en Cristo su valía. O sea, tú y yo valemos, sí. O sea, ¿puedes entender que un cabello de tu cabeza es valioso? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes que Dios está contigo? ¿Que tu vida, tu existencia está en las manos de Dios? O sea, ¿entiendes que no te puede pasar nada sin que Él esté enterado? ¿Crees en Dios, Padre Todopoderoso, que es tu creador? ¿Sabes que Él está contigo? ¿Sabes que no estás sola? ¿Sabes que ni un solo cabello se cae sin la aprobación de Dios? Nosotros trascendemos la creación. Y sabemos que en esta creación se da la salvación, pero en orden a un fin. Dios ha querido ser nuestro creador y ser nuestro salvador. Pero este Dios que crea y que salva nos dice, en ningún momento estás solo. Te perseguirán. Habrá momentos en que los padres niegan a los hijos, pero ningún cabello de tu cabeza se perderá. Si te mantienes firme, obtendrás la vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.